Aleluya, gloria al Señor. Dios le bendiga, amados hermanos, en esta mañana. Le damos honra y gloria a nuestro Dios porque nos permite estar en su casa. Listos, aleluya, una vez más para estudiar una clase más de escuela dominical. Por demás decirlo, preciosa. Gloria al Señor. El título de esta clase hoy es Jesús, José y Jonás. Vamos a estar estudiando esta clase, hermanos, para la honra y la gloria de nuestro Dios. Bienvenidos todos. Gracias al Señor que estamos ya aquí en la casa de nuestro Dios. Aleluya. Damos la honra y la gloria a nuestro Dios porque Él ha sido bueno, ha sido grande en misericordia. Nos ha tenido con bien toda la semana. Estas semanas festivas, gloria al Señor, que hemos estado celebrando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Precioso, hermanos, poder recordar que nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro Dios y gran Rey nació, hermanos, y vino a hacer el trabajo que Él se había propuesto a hacer por nosotros, la humanidad. Gloria al Señor, y que a Dios nuestro Padre Celestial le plació de esa manera hacerlo. Aleluya. Yo creo que todos nos hemos gozado en esta fecha de 24 y 25 de diciembre, gloria al Señor, porque celebramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. No sabemos a ciencia cierta en qué fecha nació, pero sí sabemos que nació. Gloria a nuestro Dios. Aleluya. Así es que vamos a dar inicio, hermanos, a la clase, y quiero pedir a nuestro hermano Julito, por favor, que abra esta clase en oración. Gloria a Dios. Gloria sea al Señor en esta bella mañana. Bendito tu nombre. Le damos a tu divina presencia, Padre Santo, donde estás, Padre Santo. En estos momentos, Padre de la gloria, con tu vista, Señor, aleluya, a tu pueblo, Señor, a tus hijos, Señor, en estos momentos, Padre Santo, que están dedicando un tiempito, Señor, para alabar y bendecir tu nombre, para aprender, Señor, más de tu venida. Oh, gloria a su nombre, todo lo que Señor. hiciste, Señor, del año pasado hasta este presente, aleluya, Señor, has glorificado tu nombre. Haz tus maravillas, Padre Santo, en cada gracias, tuyo. Cristo. Aún, Padre Santo, aquellos pueblos que aman y bendicen tu nombre, que no tienen, Señor, contiendas para dedicar momentos y predicar tu palabra, Señor. Extiende tu mano, Señor, oh, Dios, a donde están aquellos, Señor, que andan con los pies, Señor, alabando y bendiciendo, diciendo que tú vives y permaneces para siempre, que haces maravillas. En estos momentos gracias, vamos a dedicar este momento, Señor, a estudiar tu palabra, Señor, de tu nacimiento, Señor. Lo gozamos, Señor, al saber, Señor, ese día que tú naciste, Señor. Pero más, Señor, hermoso es el día que naciste en nuestros corazones. Gloria a tu nombre, Jesús. A ti, Padre Santo, bendice al que va a dar esta clase. Gloria a tu nombre, Señor. A nosotros, Señor, abre nuestro corazón para recibirla. Te lo pido en el bendito sagrado nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Gloria a nuestro Dios. Vamos a estar, hermanos, leyendo en el libro de Miqueas, capítulo 5, verso 2. Y de ahí pasamos a Mateo, Oseas, Mateo, Jonás y Mateo al final. Gloria al Señor. Dice así en Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Gloria a nuestro Dios. Ahora pasamos a Mateo, capítulo 2, versículo 3. Mateo 2:3 nos dice así. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, le preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron,
en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Ahora nos vamos a Oseas. Oseas capítulo 11, versículo 1, nos dice así: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Ahora Mateo 2:13. Después que partieron ellos, los magos, los sabios que vinieron a adorar al Señor, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueño a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Versículo 14. Y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Ahora pasamos, hermanos, a Jonás, capítulo 1, versículo 17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Capítulo 2, verso 1. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios, diciendo, desde el vientre del pez. El versículo 10. Y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra. Mateo 12, 39. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Pueden sentarse, amados hermanos. Gloria al Señor. Pudiera parecer como medio confuso que leemos un libro, pasamos a otro, pues regresamos a otro, pasamos a otro, pero es que todo tiene que ver la profecía con el cumplimiento de la profecía. Gloria al Señor. Por eso, hermanos, empezamos con Miqueas, porque ahí nos dice la profecía de que había de venir el Señor. ¿De dónde? Y nos explica claramente en Miqueas cómo es que se dio la profecía para que nuestro Salvador, hermanos, nuestro precioso Señor, viniera a esta tierra, hermanos, a vivir, a morir y a realizar todo lo que el Señor tenía preparado para él. Gloria a nuestro Dios. Aleluya. Nos dice nuestro expositor algunos de los mayores descubrimientos de la humanidad, desde la penicilina y la quina hasta el velcro y los rayos X, se hicieron por accidente. A veces una desviación o contratiempo inesperado en nuestro plan, desde conducir a resultados sorprendentes. Así fue como se descubrieron muchas cosas. La penicilina, así se descubrió. Hermanos, hay que tener, hermanos, en cuenta que Dios es el que tiene todo bajo control, y nosotros lo único que debemos de hacer es
Obedecerle. Obedecerle al Señor. Eso es todo. La verdad central nos dice, seguir el plan de Dios lo llevará a lugares inesperados, pero siempre resultará para bien. Porque a los que esperan en el Señor, a los que confían en el Señor, todas las cosas le vienen a bien. Todas las cosas le redundan para bien a los que confían. Versículo clave, Mateo 12:41. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio y con esta generación y la condenarán porque ellos no se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. ¿Quién estaba en ese lugar? Nuestro Señor Jesucristo. Y Él era el que estaba diciendo eso. Por eso dice, mas los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Nuestro Señor Jesucristo hablando a aquella gente de corazón duro, de corazón tremendo, hermanos, perverso. Si los de Jonás se arrepintieron y fueron perdonados, ahora que Jesucristo estaba hablando, cuánto más debería de la gente haberse arrepentido y cuánto más debe la gente arrepentirse para poder obtener el perdón divino. Aleluya. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Ya ve que nosotros decimos, no, pues vamos a hacer aquí, vamos a hacer allá, primeramente Dios. Pero hay veces que esos planes que nosotros tenemos no van de acuerdo con lo que Dios quiere para nosotros, o lo que Dios tiene para nosotros en ese tiempo, o en ese momento, o en esa circunstancia. Proverbios 16:9. En la lección de hoy veremos esa escritura ilustrada en las profecías mesiánicas de Miqueas, Oseas y Jonás. Estos profetas pasaron por experiencias difíciles y inusuales. O sea que la experiencia que ellos tuvieron, hermanos, fueron propias de ellos. Considerarlas contraproducentes para el plan de Dios, pero estas circunstancias prepararon el camino para Jesús y su ministerio. Todos podían pensar, ¿y qué tiene que ver una cosa con la otra? Pues lo que se dice de parte de Dios tiene fiel cumplimiento. Gloria al Señor. Romanos 8:28 es una porción de las Escrituras que se ha vuelto muy familiar. Ilustra perfectamente el tema de la lección de hoy. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. La Biblia está llena de ejemplos de cómo Dios llevó a cabo su plan a pesar de o incluso a través de las dificultades. Porque, hermanos, hay veces que uno no entiende, uno no sabe, no comprende cómo es que Dios va a hacer las cosas. Y entonces nosotros en nuestro pensar, en nuestro intelecto, como que queremos ayudarle a Dios. Pero, ¿podremos ayudarle a Dios, hermanos? ¿Cómo? ¿Podremos nosotros ayudarle al Señor a hacer las cosas que Él quiere como Él la quiere hacer? ¿Cuánta gente ha fracasado por eso? No, es que yo pienso que Dios quiere esto. Y es que yo pienso que así debe ser. Imagínense lo que le pasó a Sara. Dios le había dicho, te voy a dar hijo a Abraham. De ti y de Sara te voy a dar una gran descendencia.
¿Y qué hizo Sara? Le quiso ayudar a Dios. ¿Sabes qué, Abraham? Mira, ya estamos grandes y no hay problema. Allégate a la criada. Y de ahí pues Jehová nos va a dar hijo. Qué tremendo. Queriendo ayudar. Y nosotros a veces, hermanos, ¿qué hacemos? Queremos ayudarle al Señor. El Señor quiere hacer la obra como Él ha planeado en un lugar y nosotros queremos ayudarle y queremos hacerla de la manera que nosotros pensamos. O a veces peor, nos metemos en dificultades que no queremos hacer lo que Dios nos manda hacer. Y ahí está peor la cosa, porque no solo estamos no queriendo ayudar, sino que estamos estorbando. Y en ese caso, el asunto agarra otro rumbo. Pero nuestro Dios es bueno, es grande en amor, grande en misericordia, y Él tiene sus planes para llevar a cabo como Él así lo ha preferido. Gloria a nuestro Dios. José fue vendido como esclavo por sus hermanos y Potifar lo encarceló. Pero Dios obró a través de las circunstancias para salvar a una familia y preservar al pueblo de Israel. Como José explicó a sus hermanos, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Génesis 50:20. Segundo punto. Daniel rechazó el mandato del rey Darío de no orar al único Dios verdadero y fue arrojado a un foso lleno de leones. Pero Dios salvó la vida de Daniel y el rey llamó a la nación a que todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Aleluya. Mira, hermano, qué tremendo. En todas las circunstancias adversas, Dios tiene su plan. En todas las pruebas, Dios nos da la salida. Así nos dice las Sagradas Escrituras. Tercer punto. Jesús fue incomprendido, acusado falsamente, rechazado, torturado y crucificado. Pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida, pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. Hechos 2:24. Gracias a su sacrificio, el perdón y la vida eterna se ofrecen libremente a todo aquel que cree. Teniendo en cuenta la bondad y la sabiduría de Dios, examinemos las sorpresas y dificultades en torno a 3 profecías mesiánicas que se cumplieron en la vida y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Miqueas 5:1 y 2. Aleluya. Rodéate ahora de muros, hija de guerreros que han sido situados con vara, herirán en las mejillas al juez de Israel. Pero tú, Belén, Éfrata pequeña, para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor en Israel en su salida. Aleluya. Desde el principio, desde los días de la eternidad. Amén. Ahí está. Y tú, Belén, Efrata, dice. O sea, hermanos, la profecía se da que de ahí va a salir un regidor, de ahí va a salir un rey, de ahí iban a ser nuestro Salvador. Gloria al Señor. Y así fue, hermanos. Belén, la más pequeña,
sea, no era ninguna metrópoli de gran tamaño o de gran renombre, así como para decir, wow, ¿verdad? De ahí. Pero la profecía dijo, de Belén, de Éfrata va a salir el Rey, el Mesías, el Cristo, el Salvador, nuestro Señor. ¿Y de dónde nació? De Belén. ¿Dónde vivía José y María? No era Belén. Pero como la profecía decía que el Señor Jesucristo tenía que nacer en Belén, subieron al censo. Y cuando subieron al censo, entonces ellos pudieron, hermanos, estar ahí en Belén, en la ciudad de David, donde la profecía se había dicho que de ahí iba a nacer el Cristo. De ahí iba a nacer nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores. En el libro de Miqueas, el profeta aborda dos temas principales: la injusticia y la corrupción de los líderes de Israel y el plan de restauración de Dios a largo plazo. Como suele ser el caso, el plan de Dios se desarrollaría de manera inesperada. O sea, no se esperaba así, pero ese era el plan de Dios. El ministerio profético de Miqueas coincidió con la caída del reino norteño de Israel ante Asiria alrededor del año 722 a.C. Él previó que el reino sureño de Judá también caería, pero en manos de Babilonia. Capítulo 4, verso 10. Lo que ocurrió unos 100 años después, Miqueas 5:1, retoma la profecía que había comenzado en 4:6, es decir, que el pueblo eventualmente regresaría del exilio a la gloria de Jerusalén, sería restaurada. Gloria a Dios. Iba a ser restaurada la gloria de Jerusalén como Dios así lo había previsto. Miqueas continuó su llamado de urgencia en 5:1 con una descripción del gobernante que conduciría al pueblo judío a la paz. El que iba a nacer, ¿en dónde? En Belén de Judea, la más pequeña, dijo, entre todos, pero de ahí iba a nacer. Punto 1, nacería en Belén, un pueblo humilde, un lugar de nacimiento poco esperado para un gobernante poderoso. Se identifica por su antiguo nombre Éfrata. Génesis 35, 16 y 19, 48, capítulo 48, 7 y Ruth 4, 11. Segundo punto, tendrá orígenes desde el principio, desde los días de la eternidad. Importante. En otras versiones del texto bíblico, esta idea es expresada con los términos antigüedad y tiempos antiguos, los cuales cuando se aplican a Dios probablemente abarcan la idea de eternidad, como nos dice Salmo 68, 33, Isaías 37, 26, Isaías 46, 10. Lideraría con la fuerza de Dios, logrando honor y asegurando la paz. En Isaías nos dice que es príncipe de paz. Él iba a lograr la paz. Y gloria al Señor. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Pero no como el mundo la da. Yo se las doy. Y esa paz es una paz verdadera. Una paz interminable. Una paz genuina. Gloria a nuestro Dios. Siglos más tarde,
Siglos más tarde, esta profecía fue una de las muchas que recitaban los líderes religiosos judíos mientras esperaban al Mesías. Sin embargo, aunque conocían muchos detalles sobre su vida y ministerio, la mayoría no lo reconoció cuando llegó. Procuremos no aferrarnos tanto a nuestras ideas preconcebidas sobre quién es Dios y cómo obra, que tampoco podamos reconocerlo. Mire, hermano, qué tremendo. ¿Por qué? Porque nosotros a veces agarramos nuestras propias ideas. Porque cree que hay mucha gente, perdón, hermanos, que este frillito ya me está molestando. Fíjense, muchas personas, hermanos, tienen a Dios como un Dios solo bondad, solo amor. Y ellos dicen Dios es amor y hacen como ellos quieren. Viven como a ellos les da la gana. Al cabo que Dios es amor, y yo no creo que Dios siendo amor me va a condenar. Mire qué concepto tan equivocado que tienen algunas personas. No se puede, dígame. Es que ahí es parte del conocimiento que se tiene de Dios. Primero tenemos que comenzar nosotros y decir quién es Dios. Está bien. Entonces, ¿quién es Dios? Aquí dice bien. ¿Qué hace Dios? Entonces, esas son las preguntas que está haciendo. ¿Cómo es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Y qué hace Dios? La gente nunca va a entender eso si no se le enseña. Sí. Incluso las congregaciones de ahora ignoramos todas estas cosas si no se tiene un discipulado. Sí. Y si no hay discipulado, vamos a seguir pensando lo mismo como esta gente pensaba. Sí. Sí, pues no se aprende, no hay un cambio de idea, no hay un cambio de conocimiento, porque a veces el conocimiento que uno tiene es equivocado, a veces es erróneo, a veces está desviado de lo que en realidad es. Y eso fue lo que pasó con esta gente que conocía tanto, sabían tanto de ello, sabían de qué iba a hacer, cómo se iba a comportar, de todo lo que iba a realizar el Mesías cuando viniera. Y cuando vino el Mesías hizo todo lo que ellos ya sabían que él era el que lo podía hacer, el único que podía hacer estas cosas, pero no lo creyeron, sabiéndolo. En ese tiempo, hermano, Efrata era lo que se llamaba Jerusalén, era el territorio palestino antiguo. Entonces, eso era porque era una ciudad productiva. Así. Pero ellos esperaban que él naciera en la ciudad de Jerusalén, sí, no en la ciudad de Belén. Pero cuando el rey David entró allí, entonces esa era su heredad, esa era su propiedad. Ciudad de pan, sí, ciudad fructífera. Entonces, de allí nació el Señor. Pero como ellos entendían de otra cosa, que ellos querían que descendiera de una dinastía real, sí, y en realidad él descendió de una dinastía real. Claro. Pero ellos lo querían ver humanamente. Sí. Y aquí este es el rey y el hijo del rey. Ahí sí es. No, él es el hijo del rey. Él es el hijo de la promesa, sí, que Dios, el Padre, lo prometió. Amén. Y lo mandó ahí. Dice, además es que el Señor es así. El Señor es así. Él no vino a condenar al mundo. No. Él vino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Amén. Y nació así.
nació así y nació en esa ciudad para mostrarle al mundo de que Él es el Salvador. Amén. Fíjense, en la ciudad, una ciudad que no era como ellos esperaban. Y encima, en un pesebre. Tremendo, ¿verdad? O sea, Dios mostrando la humildad de su Hijo. ¿A dónde llegan a ser? Proféticamente ya estaba estipulado así. ¿Cómo iban a nacer? ¿En qué lugar? Y sin embargo, hermanos, al nacer Él hubo fiesta. Los ángeles. Amén. Los ángeles, hermanos. Así será. Tremendo, precioso. Ahora, ellos tenían otra idea, otro concepto de cómo iba a ser, pero eso ya era asunto de ellos. Entonces, ahora nosotros tenemos que tener ese cuidado de que no haya, hermanos, en nosotros un pensamiento fuera de lo que las Escrituras nos dicen. Por eso tenemos que estudiar la Escritura. Dígame. Ellos después se voltearon contra Jesús porque ellos tenían diferentes ideas de lo que Jesús iba a hacer. Sí. Y no estaba haciendo lo que ellos tenían pensado. Y Jesús vino a cumplir un misterio para el Padre, no para ellos. Sí. Y eso existe todavía. Sí. Lamentablemente todavía. Sí, es que eso estaba en la profecía. Sí. Está en la profecía, lo acabamos de leer aquí, pero Sí. ellos esperaban de otra cosa. Esperaban de que, ok, un hijo del rey tiene que nacer en cuna de oro. Sin embargo, el Señor Jesucristo nació, como por decirlo así, discúlpenme si voy a ofender a alguien, entonces nació en un corral. Sí. Nació en un corral. ¿Ves? Que ahora nosotros, o en un rancho, pues. Sí. En un rancho, no nació en la ciudad. De Jerusalén, en el centro. Sí, eufórica y todo eso, no. Él nació allí, en un rancho rodeado de toda la naturaleza. Sí. De que Él mismo creó y para Él la Para creó. Él. Y en Aleluya. su obediencia hacia el Padre, entonces el Padre le dijo, allí vas, y allí fue. Y ahí fue. Y allí fue. Amén. En realidad el Señor nació en lo que es la naturaleza creada de Dios, no en el materialismo que Que el ellos hombre pensaban. ha fabricado. Sí. Así es. Como ellos Y así decían, fue el Señor. Esa fue la voluntad del Padre. tiene que ser el hijo del rey, que sea el príncipe que va a venir y nos va a liberar. El concepto que tenían, hermanos, especialmente los celotes. Los celotes, ellos eran guerreros, ellos eran revolucionarios y ellos esperaban el Mesías que viniera a liberarnos de todo el problema romano y ya tenían listos sus machetes para unirse con el Mesías y vamos a liberar, porque ese era el pensamiento de ellos, pero no. Él dijo, mi reino no es de este mundo. Es que ahí, hermano Pedro, viene que antes los reyes eran los que iban enfrente a la guerra. A la guerra. Entonces, si este rey tiene que ir enfrente de nosotros, ¿sí? Pero él es rey de reyes, Sí. porque la falla que cometió el mejor rey de Israel, David, mire por qué, porque no fue a la guerra, Sí. no fue a la guerra, Se quedó. entonces se quedó. Y fue la ocasión que aprovechó el enemigo y como seres humanos que somos, ¡pum!, fue la falla que hizo David, Sí. ¿verdad? Entonces vino, porque fue un reino de paz, porque a David le gustaba, porque él era guerrero, Era guerrero. a él le gustaba la guerra, Sí. bueno, pero siempre bajo la dirección de Dios, Sí. ¿verdad? Cuando vino su hijo y se sentó en el trono Salomón, entonces fue el reino de paz, Paz. Sí. paz. Él no anduvo con guerras. Y de allí ya el Señor ya estaba mostrando que su reino traería también paz, no guerra. No guerra. No Sí. guerra. Amén. Y ya la profecía lo dice. Padre eterno, príncipe de paz.
Ahora, vamos a leer Mateo 2, del 1 al 12. La narrativa de la visita de los sabios que vinieron. Léamelo. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más grande entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces llamó en secreto a los pitagos de ellos indignamente en el tiempo de la aparición de las estrellas, y enviándolos en Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacémelo saber, para que yo también vaya y le adore. Tremendo. Ellos, habiendo oído esto, se fueron, y aquí que una estrella habían visto en el oriente, iba delante de ellos hasta que, llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar a la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes. Gloria a Dios. Y mira, siendo asestados por el rey, revelaron el sueño, que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Gloria a Dios. Dios siempre haciendo sus cosas como Él las tiene planeadas. ¿Verdad? Sino que si no hubieran sido avisados por el Señor, hubieran regresado, le hubieran dicho a Herodes: mira, Herodes está en tal parte, allá, llégale para que lo adores. ¿Y cuál? Si él no quería adorar. Él estaba preocupado, que pensaba que ya le iban a quitar su trabajito que tenía. Iba a decir otra frase que es más común. Pero, hueso. Sí, sí. No. Él pensaba en eso. Esa era su preocupación. No era que él quería saber dónde estaba el rey de los judíos para ir a adorarlo, como él dijo, no. Él tenía otras intenciones. La historia de los sabios de Oriente puede enseñarnos mucho sobre cómo entendían la profecía mesiánica la gente de la época del Nuevo Testamento. Mateo 2:1 nos dice que Jesús nació durante el reinado de Herodes el Grande, quien murió en el año 4 a.C., según lo que dice nuestro expositor. Los magos probablemente lo visitaron hasta 2 años después del nacimiento, ya que a Jesús todavía se le llamaba niño. Versículo 11. Y Herodes pidió la muerte de todos los niños menores de 2 años, basándose en el informe de los magos sobre cuándo se les apareció la estrella. Versículo 16. Esto retrasaría la fecha del nacimiento de Jesús al menos al 5 o 6 a.C., siendo la estrella desde el oriente. Siguiendo la estrella desde el oriente, los magos viajaron a la ciudad capital de Jerusalén para preguntar acerca del recién nacido rey de los judíos. Mi hermano, qué tremendo. ¿Y por qué no fueron a preguntar a otro lado? Tenían que ir a preguntarle al jefe, al rey, para que, pues, el rey tenía que estar al tanto, ¿no?, de todo lo que estaba pasando ahí. Cualquier rebelión, este tipo, Herodes, cualquier rebelión o cualquier contradicción de lo que ellos mandaban y de lo que ellos querían, era muerte.
Una rebelioncita pequeña era castigo y a la cárcel. Yo pienso, hermano, que ellos pasaron con el rey simplemente porque iba a decir, y este grupo para dónde va y qué va a hacer. Como está diciendo usted, no podían hacer nada, tenían que averiguar. Pero esto ya era un destino de Dios. Sí, De Dios, sí. que la estrella los iba guiando. Amén. Y tenemos, Se detuvo, ahí estaba el hijo de ahí estaba, tomando en cuenta de que no eran solo 3, No, era un grupo, porque esta gente era poderosa, gente de dinero, ¿verdad? Traía su grupo, porque no venía solo ellos y su camellito, no, traían, porque no venían de ahí de la esquina, venían de lejos, traían ropa, traían todo para el viaje, para el camino, todo lo que transitaron. Dígame. Ahí va yo. Entonces, cuando escuchamos la palabra magos, ¿qué se nos viene a la mente? ¿Qué conocemos nosotros a una persona por mago? Una persona que hace magia. ¿Qué Lo clase primero. de magia? Sí, O sea que hace cosas que los demás no pueden hacer. No pueden hacer. Bueno, según esto, ¿verdad? Según nuestra cultura. sí, Pero en realidad la palabra magos aquí quiere decir sabios. sabio. Quiere decir sabios. En esa cultura era así. Ahora, ¿en dónde encontraron ellos que una estrella los iba a guiar a donde había nacido el Señor Jesucristo? ¿A dónde? ¿Y de cómo conocieron cuándo? ¿No? Versículo 1 del capítulo 2 de Mateo dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes. Sí. ¿Y a dónde sacan Herodes el Grande? Aquí dice, Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Verso 7. Entonces Herodes, llamando, o sea, ¿quién le puso a Herodes el Grande? Es mi pregunta. En alguna manera concluyeron la posición de los Herodes, yo creo, pienso. ¿Ya? Habían historiadores. Sí, Ajá, estuve buscando allí. Entonces, ¿por qué Herodes el Grande si la Escritura no lo menciona así? El pueblo lo llamó Herodes el Grande porque era un asesino, era un sanguinario, Sí, sí. era el de Roma. Él no perdonaba a nadie. Por eso él es el más grande, como rey y como hacían los reyes antes. Aquel quiere le da la vida y el que quiere que se lo quita. Se la quitaba, sí. Y a ver, después nosotros vemos eso cuando quiso matar al Señor Jesús. Sí. Entonces a él le gustaban las cosas grandes, porque a él le gustaban los faros, las cámaras y todo, porque él era todo lo demás. Él era el rey. Incluso antes de querer matar al Señor Jesucristo, él fue el que construyó el templo de Jerusalén Sí. y lo hizo una majestuosidad. Fue Tremendo. Herodes. Pero eso, según algunos comentarios, hay que leer que a él le pusieron el grande, porque Por no su había hazaña. nadie como él, porque lo que él decía, eso era. Según algunos historiadores dicen de que tenía muchos presos judíos en un lugar aparte, En un informe para que cuando él muriera también lo mataron a ellos. también lo mataran a ellos. Mire qué tremendo este tipo, era criminal, terrible. Nos dice el expositor, la legitimidad del poder de Herodes era doblemente vulnerable porque, uno, había sido designado por Roma como rey. Este tipo, hermanos, no lo había puesto nomás porque, ok, vamos a poner a Herodes, no, porque este tipo era desalmado. El rey cliente
monarca, títere. Fíjese eso. Hacía lo que Roma hacía, porque si no, también él iba a sufrir las consecuencias. Y 2, su padre era un edomita. No solo Herodes se sintió perturbado por la llegada de los magos, sino también toda Jerusalén con él. Estaban en peligro por parte de sus ocupantes romanos, que aplastaban cualquier indicio de rebelión, y también estaban en peligro por el propio Herodes. Este último tenía fama de asesinar a cualquiera que sospechara de deslealtad, incluidos fariseos, prominentes, funcionarios de la corte y 3 de sus propios hijos. Los mató. ¡Wow! O sea que el tipo no era así nomás, hermanos, era tremendo. Si él pensaba, y fíjense cómo es la cosa cuando esta gente es así, cuando uno se topa con gente así, que si ellos piensan que usted no es leal, lo matan, aunque usted sea leal, aunque tenga lealtad. Ellos dicen, no, no, traicionero, lo matan. Sí. En El Salvador está la historia. ¿Oh, sí? Allá en mi país, el general Martínez. Entonces sospechó que su hijo se le había volteado en contra de su gobierno a fusilarlo. Lo mandó, lo fusiló. Y las palabras que él dijo: hijo, no te mato yo, te mata la ley. A su propio hijo. Así. Yo no te mato, como quien dice, yo te amo, hijo, porque eres mi hijo, pero la ley tienes que pagar contra la ley. Y él era el que pensaba que el hijo se había rebelado contra él. Sospechaba yo. Tremendo. Las sospechas no son buenas. ¿Se imagina? Este tipo de casos se ha dado no solo una vez y en un solo lugar, esto se ha dado en muchos lugares. Cuando Herodes preguntó a sus consejeros religiosos dónde había profetizado que nacería el Mesías, le contaron la profecía de Miqueas de que nacería en Belén. Herodes envió allí a los magos y les ordenó que se lo hicieran saber, para que yo también vaya y le adore. Precioso, ¿verdad? Siguiendo la estrella milagrosa, encontraron a Jesús en Belén y le presentaron sus regalos. Su gozo al encontrarlo contrastó marcadamente con las reacciones temerosas y asesinas de Herodes ante la noticia de su nacimiento. Los magos fueron advertidos en un sueño que evitaran a Herodes y regresaran a casa por otra ruta. Nuevamente Dios protegió a su hijo e hizo avanzar su plan de una manera inesperada. Estos extranjeros de tierras lejanas, involucrados en la práctica pagana de la astrología, fueron participantes de su voluntad, mientras que Herodes, un rey de los judíos, no tuvo discernimiento ni revelación. Repetidamente en las Escrituras podemos ver a Dios obrando de manera improvista para cumplir su plan de salvación para todo el mundo. Dígame. Aquí vemos, hermano, entonces dice involucrados, dice en la práctica pagana de la astrología. Sí. Entonces, lo he visto, lo he leído y lo he vivido. Dios usa al mismo Satanás para bendecir a sus hijos, para protegerlos, para guardarlos, para prosperarlos. Sí. Gloria al Señor. Amén. Porque Él hace como Él quiere. Hemos oído tantos testimonios de eso. Gente que dice, no, que estaba alguien orando y unos diabólicos oyeron la oración y querían burlarse y le llevaron provisión. Gloria a Dios. ¿Qué dijo?
¿Quién te lo mandó? ¿Por qué le da gloria a Dios si no fue Dios el que te lo trajo? Fuimos nosotros. Y nosotros somos satánicos. Y dijo, eso no importa. Dios puede usar hasta el mismo diablo, no solo ustedes. ¿Sí? ¿Qué? La bendición Dios la manda. Aleluya. Porque Él Amén. es así. Él es Dios. Él es Dios. Y no hay más. Como Él, y si Él ha prometido bendecir a sus hijos, Él tiene la forma como hacerlo, Así es. aunque los demás no lo entendamos. Amén. Porque a veces que uno no entiende, uno dice, no, ¿y cómo le voy a hacer? Y empieza a quebrarse los dedos, ¿y cómo? Pero Dios tiene plan. Dios tiene su plan. Digo. Y aunque un ejército acampe contra mí, no temeré mal alguna, No, porque el Señor el Señor es está Dios. conmigo. Oseas 11:1, otra profecía. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. ¿Cuándo se cumplió esto? Cuando Herodes quería matar al Señor Jesucristo, y el ángel le dijo a José, agarra al muchacho y a su madre y vete a Egipto y quédate allá hasta que yo te avise. Así es. El profeta lo estaba diciendo Oseas, en el capítulo 11, versículo 1. Dice, para que, y ya cuando vamos al cumplimiento de esto, dice, para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Jesús se fue a vivir a Egipto. ¿Para dónde llevaron a José cuando Dios quería preservar la vida de su pueblo? Egipto. Lo vendieron, se lo llevó Potifar, lo metió al bote, de ahí el Señor lo saca y lo pone segundo del rey. Se viene la hambruna, su familia tenía hambre, fueron a buscar y ahí encontraron. ¿Y qué les dijo José? Ustedes no me mandaron para acá, no se sientan culpables, porque ustedes pensaron mal, pero Dios tenía su plan para que ahora el pueblo no perezca. Aleluya. Dios tiene todas sus cosas, hermanos, bien planeadas. Y así son. A pesar de su mensaje de advertencia y arrepentimiento, Oseas también contiene algunas de las afirmaciones más claras del amor de Dios por su pueblo que encontramos en los profetas. Esto es especialmente cierto en el capítulo 11, donde el Señor reflexiona sobre la historia de Israel, llamando a la nación muchacho y mi hijo. La referencia a Egipto nos recuerda a Éxodo 4, 22, 23. Al regresar a Egipto después de 40 años en el desierto y de su encuentro con Dios en la zarza ardiente, Moisés se preguntaba qué le diría a Faraón, porque acuérdese de que él se había ido huyendo y Faraón no estaba contento. Faraón lo quería matar. Entonces, cuando Dios lo manda de regreso, él dice, pero ¿qué le voy a decir a Faraón? ¿Cómo me voy a presentar delante de él? Pero si Dios está diciendo, ve y dile esto, uno tiene que obedecer, hermano. Amén. Si Él nos dice, haz esto, tenemos que obedecer. Aunque nosotros pensemos que probablemente esa no sea la mejor forma o la mejor manera. Pero si Dios dice, así hay que hacerlo. Hermano Pedro, Dígame. y cuando Dios dice algo, imagínate, Dios me da un mensaje para mí y es mensaje de juicio y te lo voy a decir a vos. Ajá. Entonces yo me lo voy a decir, ¿cómo le voy a decir esto si es mi hermano? Entonces allí yo me estoy inclinando hacia otras cosas, o aunque sea mi hijo. A la desobediencia. Entonces si yo me inclino para otras cosas,
ya le fallé a Dios. Y cuando el Señor mandó a Moisés, le dijo, Jehová dice, no es que yo te vengo a decir, no, Jehová dice. El Dios de los hebreos. Amén. Y dice, el Señor respondió a Moisés, dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Yo te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Como no quieres dejar ir a mi hijo, mi primogénito, pues yo voy a matar al tuyo. Y entonces sí vas a querer. ¿Para qué esperar eso, hermano? ¿Para qué esperar lo peor? Para obedecer. Israel era el hijo primogénito del Señor en el sentido de que era su pueblo amado, elegido, para llevar su bendición al mundo entero. Génesis 12, 1 al 3, Oseas 11, trae a la memoria el cuidado amoroso del Padre y resulta el horror del pecado y la rebelión de Israel un día. Se haría necesario una solución permanente a su problema de pecado. ¿Cuál era la solución permanente? Cristo Jesús. Salvador. Aleluya, nuestro Señor y Salvador, el dueño de nuestra vida, el dueño de nuestro ser entero. Gloria al Señor. Mateo capítulo 2, vamos a leer este párrafo que es el cumplimiento de la profecía. Mateo capítulo 2, 13, 14 y 15. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Aleluya. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta. ¿Qué dijo Herodes? Ahorita mismo se arrancan muchachos y vayan a matarme a todos los niños en la región. O sea, no solo en Belén. Alrededor, todo alrededor. Todo alrededor. Por si habían escapado. Por si pensaban escaparse poquito por ahí, ahí los agarramos. Pero Dios habla a José, llévate al niño, llévate a su madre, vete a Egipto y quédate allá hasta que yo te diga, para que se cumpliera. Digo. El mismo José, y no es casualidad, sino que Dios hace todo. Sí. Porque José allá de Egipto, el hijo de Jacob. Sí. Y ahora José, el hijo de David. Que viene así. Entonces, José, el hijo de Jacob, un símbolo de lo que iba a suceder con el hijo de José, que no era hijo de él, sino que era hijo de Dios, Sí. pero Dios se lo encargó a él. A él. Y yo entonces te pongo a imaginar cuando dice aquí el versículo, y tomó al niño y a su mujer. ¿Qué era lo que él tomó? Era un Tomaba tesoro. el mismo Dios Sí, en sus manos, sí. encarnado nada más. Y él lo sabía perfectamente bien. Porque el ángel Se se lo lo había había dicho. confirmado. Sí. Y como él era hijo de Dios también, Sí. él lo aceptaba. Y todo lo que decía el Señor lo hizo como él Como él le era. había dicho. Sí. Precioso, gloria a Dios. Dios, hermanos, siempre que viene una prueba a nosotros, Él da la solución. Amén. Siempre. Sí, Nomás que hay veces que nosotros nos enfocamos en la prueba y nos olvidamos la solución que Dios ha dado con la prueba. Pero espera en Jehová, como dijo el rey David. Espera en Jehová, alma mía, porque aún he de alabarle
aunque se sentía, hermanos, en dificultad tremenda, pero esperando en Dios. Porque Dios pone la solución. Dime. Y ninguna prueba va a mandar Dios, porque Dios prueba, No prueba a nadie. tienta. No. Dios prueba, pero juntamente con la prueba, Cuando viene la prueba, la bendición, Dios pone la salida. bendición. Amén. Él es el que da la salida. ¿Qué cree? Gloria al Señor. Sale huyendo José a Egipto, escapando de la matanza de los niños. ¿Para qué? Para que el encargo que él tenía en sus manos no fracasara. Imagínense, hermanos, o piensen, hermanos, la importancia de obedecer a Dios, que muchas veces a nosotros se nos va por alto, se nos pasa. Dios nos dice, haz esto, y nosotros, soncitos y alegres, nos vamos por la tangente. Mire si José hubiera tomado una decisión así, que hubiera pasado. Era un fracaso. Ya Dios le había dicho, no temas en recibir a tu mujer, porque lo que en ella hay es del Espíritu Santo. Él ya sabía que era Dios encarnado. Ahora le dice, agarra al muchacho y a su mamá y vete para Egipto. Hermano, ok, Señor, sí está bien, ahorita que amanezca. No. ¡Ah! Despierta, ya sofocado. Agarrar al niño y a su mamá y vámonos en ese ratito. Porque es emergente. O sea, no es de que, mira, José, ahí cuando tenga chance, cuando quieras, vete para Egipto con la familia. No. Agarra al muchacho, agarra a su mamá, vámonos. Dilo. Ahí está la decisión, Felipe. No, mejor me voy para Samaria, está más cerquita. Ah. Y no estoy en los territorios aquí de Belén. Entonces, hasta Egipto, eso está muy lejos. Está lejos. Porque de Nazaret para Egipto Para Egipto. hay un buen trayecto. Bastante. Y estaba más cerquita de otra ciudad, Asiria, ya en el imperio Sí. asirio. Así. Y no pensó igual como hizo Jonás. Jonás, vete a Nínive. No, hombre, cerquita al Mediterráneo, más cerquita. Mejor me voy para acá. Mejor me voy para el otro No lado. atendió el mensaje de Dios. Ahí está la diferencia. Tremendo. El que atiende, obedece. Y el que escucha, pero no obedece. Pero no obedece. ¿Sí? Es, hermanos, de obedecer y obedecer cuando Dios manda. ¿Verdad? No entendió. José inmediatamente tomó cartas en el asunto, agarró al niño, agarró a Dios en sus brazos, al niño Jesús, Gloria a Dios Dios. encarnado Gloria a Dios. en sus brazos. Gloria a Dios. Vámonos. ¿Por qué? Porque la vida del niño corre peligro. Mira, hermano, esto fue tremendo. Esto fue terrible. Fue una matanza de niños de 2 años para abajo. Duro. Imagínense cuántas madres llorando a sus hijos. Profetizado también. Profecía. ¿Verdad? Es que ese fue un gran ejemplo para la humanidad, porque el Señor el Padre, para proteger a su Hijo, en realidad no necesitaba, No. porque era el Dios Todopoderoso. Él tiene el poder para haber destruido a Herodes ahí de una vez. y plantar otro rey. O a los soldados que fueron a hacer la ejecución. Pero el Señor, para mostrarnos cuán grande es su amor para con nosotros, nos dio ejemplo, y nos dio ejemplo con su Hijo, Con su hijo. su Amén. unigénito, Amén. Hijo de Dios. Gloria al Señor. ¿Qué excusa, qué fachada voy a ponerme yo delante de Dios si no sirve de nada? No. Si no es a través del Señor Jesucristo, Únicamente. que es el que representa. Él nos salva, Él nos bendice, Él nos guarda. Amén. Él es. Que así sea. Y Dios lo hizo así. Porque Él podía haberlo hecho de cualquier otra manera, pero así lo hizo en su diseño, así lo profetizó y así se hizo conforme a la profecía, conforme a la Escritura.
Después de que los reyes magos se marcharon, José experimentó un sueño divino como muchos otros fieles seguidores de Dios antes y después de él. Mateo enfatizó repetidamente el papel de los niños divinamente inspirados en relación con el nacimiento de Jesús, de nuestro Señor. En testamentos en los que frecuentemente participaban el ángel del Señor. ¿Quién era el ángel del Señor? ¿Quién es el ángel del Señor? ¿El mensajero? Gabriel es el ángel mensajero. Él siempre llevando el mensaje de Dios al pueblo. En el Antiguo Testamento, el ángel del Señor a menudo estaba vinculado a instrucciones específicas de Dios. Génesis 22:11, Éxodo 3:2, Jueces 2:4, Segunda de Reyes 1:3. En este sueño, José recibió instrucciones de viajar aproximadamente 200 millas, 322 kilómetros, hasta Egipto con María y Jesús para poder escapar del complot asesino de Herodes. La reacción de José a este mandato fue similar a su reacción en 1:20 al 24, cuando se le indicó en otro sueño que tomara a María como su esposa. En ambos casos no se registran preguntas ni debates con Dios. Él simplemente obedeció sin vacilación. Mira, hermano, qué tremendo. No, pero ¿y por qué? ¿Y cómo? ¿Y por qué hasta allá? Si yo, mira, mejor, ¿por qué no le dices a Dios que mejor lo libre aquí y aquí nos quedamos? Nos evitamos todo ese trayecto de camino, 200 millas hasta allá, está muy lejos y a pie. Nada de eso. Agarró al niño, agarró a María y vámonos. Y se fue. ¿Para qué? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Naturalmente para las personas, en Primera de Reyes 11:40, Jeremías 26:21, así como Abraham, Jacob y los hijos de Jacob fueron conducidos a Egipto por necesidad. Génesis 12, el 42, el 43, nos narra eso. También lo fue Jesús, José, María y Jesús. Huyeron a Egipto para escapar de la persecución de Herodes, mientras que Moisés huyó del mismo lugar para librarse del juicio de Faraón. Este paralelismo entre Jesús y Moisés era importante en el plan de Dios para que Israel observara y reconociera a Jesús como el Mesías y libertador definitivo. José, María y Jesús permanecieron en Egipto, posiblemente en el asentamiento judío de Alejandría, hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. En Mateo 2:15 nos dice esto. ¿En qué sentido la huida a Egipto dio cumplimiento a las palabras de Dios en Oseas? Para entenderlo, debemos dar un paso atrás a darnos cuenta de que Jesús no solo cumplió algunas profecías aquí y allá, no. Él es el cumplimiento de la historia de la salvación. Él es la culminación de todos los mensajes del Antiguo Testamento. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Señor, muéstranos al Padre. ¿Qué te pasa, hombre?
Aquí he estado todo el tiempo y me dice, muéstranos al Padre. El Padre es en mí, yo soy en Él. Así es. Mira, hermano, yo no entiendo por qué hay gente que dice, no, el mismo Jesús es el mismo Padre. Y el Espíritu Santo es la fuerza activa. ¿De dónde sacan eso? No saben la Biblia. Si desde Génesis dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y luego, a través de todo el Antiguo Testamento, se vino revelando. Moisés, dile que yo soy, te manda. Y así sucesivamente. Hermanos, hasta el Señor Jesucristo, que el Señor Jesucristo lo declaraba abiertamente. Decía, yo aprendí de mi Padre. El Padre me enseñó. Y lo que yo les digo a ustedes es lo que mi Padre me dice que les diga. ¿Quién no puede entender eso, hermano? Si yo que no he estudiado, lo entiendo. Ahora los estudiados y muchos de ellos no lo entienden. Dicen que es el único. Dios, Jesús, es el único, es uno nomás, y el Espíritu Santo fuerza activa. Pero el Señor Jesucristo claramente lo declaró en muchas ocasiones. Y yo voy al Padre. Si Él era el Padre, ¿a qué Padre iba a ir? O sea, es claro. Entonces, para que se cumpla lo dicho por el profeta. Jesucristo es el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento. En Él se cumplieron todas. Por eso Él dijo, yo no he venido a abrogar la ley. Él no vino a abrogar la ley, sino que en Él se cumplió Gracias, Señor. todo, la ley. Y de ahí para acá, hermanos, entró la gracia en la que nosotros vivimos. Gracias, y Señor. Tenemos ese gran privilegio Gracias, Señor. de estar en el tiempo de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Dime. Gloria a Dios. En el punto de participación en este tema, Oh, sí. está escrito en el expositor, Jesús cumplió más de 300 profecías mesiánicas en su vida, Sí. muerte y resurrección. Aleluya. Una improbabilidad de esa gente que estabas hablando, hermano, matemática tan grande que deja atónita la mente. O sea que por eso no lo entiendo, porque es una cosa maravillosa. Sí. Porque si escudriñaran las escrituras, entonces se dieran cuenta de que todo lo que estaba escrito acerca de Él lo cumplió. Él lo cumplió. Amén. Por eso que hay muchas mentes vanas. Allí Sí. dice, porque es tan grande que deja, o sea, atónita quiere decir vacía la mente. Así. Vacía la mente. Es el ser humano. Por eso que nosotros lo que leemos está escrito, respaldado por el Señor, debemos de creer, y si creemos, tenemos que obedecer. Obedecer. Sencillo así. ¿Dónde está la clave? En la obediencia. Ahí está la clave. Tenemos que obedecer. Así, hermanos, como nosotros podemos leer en la Biblia grandes siervos del Señor que han obedecido a la palabra. Dios los ha bendecido. Dios los ha levantado. Porque ellos se han humillado delante de Dios. Han obedecido su palabra. El Señor los ha exaltado. Todo el tiempo ha sido así. Desde el principio. Ahora, Jonás. Todos sabemos la historia de Jonás. Amén. Un hombre, hermanos, tremendo. Tremendo hombre. Porque para tener, hermanos, que ser usado por Dios, hay que hallar gracia delante de Dios. Y Jonás halló gracia delante de Dios. Y Dios le encomienda una visión. En esta misión él tiene que ir a un pueblo no pequeño. Era un pueblo grande. Una ciudad grande. Y tenía que llevarle la palabra. Porque se habían corrompido de una manera terrible. Y Dios dice, ve a Nínive y dile al pueblo que de aquí a 3 días, si no se arrepienten, de aquí a 40 días, si no se arrepienten, se van a morir.
Y Jonás, hermanos, muy inteligente. Dime, hermano. Nínive era la capital de Asiria, Sí. del imperio asirio. Allí estaba sentado todo el poder del Asiria. imperio asirio estaba sentado En en Nínive. Nínive. Sí. Entonces, hermanos, como era tan inteligente Jonás, que dijo, no, yo ya sé que si voy allá y les digo, Dios lo va a perdonar. No. Se fue para otro lado. Nínive estaba para allá, él agarró para allá. Pagó su pasaje y vámonos. ¿Qué voy a ir a hacer allá, Nínive? Dios lo va a perdonar. Hermano, era un profeta. Y no quería que Dios perdonara a Nínive. Digo, no voy a ir porque ya sé que Dios lo va a perdonar. Se fue al lado contrario. Hermanos, empieza la tempestad. Aquellos hombres, los marineros, hermanos, no era gente sencilla. Ellos sabían cómo bregar con el agua. Y trataban de llevar el barco a tierra. Por más que querían, más se metían para adentro. Y empezaron a pedirle a todos sus dioses. Y aparte de eso, hermanos, tiraron toda la dispensa. Sí. Ellos lo que querían era estar Vaciaron vivos. Y a todo. ellos no les importaba que si tenían comida o no. Sí. Ellos aventaron todo porque pensaban de que la carga del barco los iba a hundir. Porque la tempestad estaba tremendo. dura. Ellos eran expertos, sabían manejar Sí. tempestad y todo eso, pero nunca habían tenido una tempestad Como esa. como esa. Mire qué tremendo, hermanos. Y el profeta Dormieron. durmiendo. Hasta que llega el capitán y me imagino que no llegó sobándolo. Bueno, tú, dormilón. Y dice, no, hombre, ¿qué te pasa? Estás viendo que nos estamos muriendo y tú dormido aquí bien tranquilo. Rézale a tu Dios. A ver si te oye y nos salva. ¿Y qué tuvo que hacer el profeta? No, pues esta es culpa mía, hombre, aviéntenme al mar. Pero ¿cómo? Sí, es que a mí me mandaron para otro lado y yo de rebelde me vine para acá. Y miren, los hombres tenían más temor de Dios que quizás este profeta. Ellos sabían. Ellos le pidieron perdón a Dios. No nos tomes en cuenta este pecado porque este ahorita va para el agua. Lo tiraron al agua, hermano, se calmó la tempestad. Tremendo. Dios en su amor y su misericordia, Él clama, perdóname, y va y lo tira al pez a lo seco, a las orillas allá por Nínive, para que vaya a hacer lo que le mandaron a hacer. Tremendo. 3 días y 3 noches estuvo en el vientre del pez. Profético. Y el Señor Jesucristo que dijo, ustedes están pidiendo señal, pero señal no se les va a dar. No, ya la tienen. Mire lo que dice Mateo 12, 38 al 41. La señal del profeta Jonás. El resto de la historia ya no se las digo porque ustedes ya se la saben. Veo que me están viendo como diciendo, otra vez está diciendo eso mismo. Y esto que no se ha profundizado en lo que es. En lo que es, en lo porque... que es nada más así superficialmente, Sí. porque el tiempo avanza. Nomás para mencionarlo, Sí, porque ya... Pero ya estamos poniéndose a escudriñar aquí, ajá, Tremendo. le van a poner los ojos de otra manera. Sí. Del 38 al 41. 38. 12, capítulo 12. Mateo 12. Entonces respondiendo algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo, Maestro, deseamos ver de tu señal. Él respondió y le dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Aleluya. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron
a la predicción de Jonás. Y he aquí, más que Jonás en este lugar. Aleluya, amén. La Gracias. reina del- Hasta ahí, hermano, hasta el 41. Mira, hermano, tremendo. Y más que Jonás aquí en este lugar. Así es. Así es que no vengan pidiendo señal. ¿Y qué más señal quieren? Ya tienen la señal, la del profeta Jonás. Más claro no podía hablar nuestro Señor Jesucristo. Le estaba diciendo, Mateo 12 registra varios milagros que Jesús realizó, junto con las reacciones negativas de los líderes judíos. En el versículo 38, ciertos maestros religiosos y fariseos se acercaron a Jesús y le pidieron una señal milagrosa para probar su afirmación de autoridad. Si él ya les había demostrado tantas veces que él tenía toda la autoridad, toda, porque él era Dios mismo, encarnado, y llegan pidiéndole señal de autoridad, y para ver si creemos. Terrible, un corazón duro. Aunque ya había visto sus milagros, ahora pedían algo que lo legitimara de autoridad. ¿Cómo, hermanos? Legitimar de autoridad de qué? Si Él es Jesús. Y Él está actuando y haciendo, hermanos, todas las cosas de una manera abierta. Y ellos están viendo. Y todavía están pidiendo una señal. Con razón el Señor Jesucristo les dijo, ustedes son perversos, adúlteros, hipócritas, hijos del diablo. Eso es lo que son. Ya para de una vez terminar con todo. ¿Eso son? Dime, hermano. Es que esta era la transición que el Señor estaba discipulando. Y nosotros, como iglesia, si no entendemos, nos metemos en un montón de problemas nosotros mismos. ¿Serio? Por no entender la palabra de Dios. Si nosotros entendiéramos el último libro de los profetas en el Antiguo Testamento, vamos a ver que ahí hay un montón de problemas que ahora la gente o la congregación o las religiones la cargan. La carga, sí. Y en realidad eso ya pasó, Ya eso pasó. no existe. Sí. Estoy hablando de Malaquías. Sí. Ahora, cuando vienen los fariseos, meten todavía más problemas. Tremendo. Porque todas las preguntas que le hacían al Señor Jesucristo era para tentarlo, para condenarlo, para Sí. hallar causa En digna contra de él. muerte para él. Ninguna cosa era buena de ellos. Nada como para Y decir ayuda. lamentablemente, este mundo y las congregaciones también hay. Sí, o sea, existe todavía. Aunque la ciudad asiria de Nínive había sido famosa por su maldad. Allí había maldad suficiente, hermano. No había miseria en la maldad. Eran pesados en eso. La gente que vivía ahí se arrepintió cuando finalmente escuchó el mensaje de Jonás. Sin embargo, los fariseos y los maestros religiosos se negaron a escuchar y arrepentirse, aunque el mensajero enviado a ellos era superior a Jonás. Jesús no era solo otro profeta, No. Él era el Hijo Gloria a de Dios. Dios encarnado. Así es. Aleluya. La condena de Jesús a la incredulidad de los líderes judíos debería hacernos examinar nuestros propios nivel de fe. Así es. Que a ver qué nivel de fe tenemos. A ver si no dudamos, si no vacilamos. Esperamos que Jesús nos convenza de creer en Él y retenemos nuestra lealtad y adoración hasta que Él cumpla con nuestras demandas. Sí, pregunta. Pregunta. Vamos a estar metidos en ese cajón hasta que Él cumpla nuestras demandas. ¿O qué vamos a hacer? O como el pueblo de Nínive, somos rápidos para escuchar, creer y arrepentirnos cuando Dios nos habla.
La respuesta está en nosotros. Sí, amén. Está en nosotros. ¿Cómo somos? ¿Rápidos para escuchar, creer y arrepentirnos? ¿O somos calmaditos así como los escribas y los fariseos? En otras palabras, hijos de quién somos. Hay un escritor, hermano Pedro, que dijo esto: dice, somos rápidos para hablar y tardamos para hacernos sabios. Sí, sí. Y así es. Así es. Ahora, ¿qué nos dice Dios? Dice, las profecías mesiánicas de Miqueas, Oseas y Jonás, los 3 profetas, nos recuerdan que Dios a veces usa circunstancias inusuales para transmitir su mensaje. Puede que nuestras historias no sean tan dramáticas, pero debemos aprender del ejemplo de estos profetas y responder a la voz de Dios. Aleluya. Es lo que nosotros debemos de hacer, hermanos. Poner atención, hacernos conciencia de nosotros mismos y obedecer a la palabra de nuestro Dios. Aleluya. Qué precioso, hermano, ha sido haber estudiado esta clase. Y hermanos, estudie la que sigue. Estúdiela porque está también, hermanos, edificante, preciosa. Así es que vamos a dar, hermano, por terminada la clase. Quiero pedir a mi hermana Angélica, por favor, que nos despida en oración. Gloria a nuestro Dios. Aleluya. Gracias, Jesús. Te adoramos, Señor. Señor, mi Dios todopoderoso, Padre eterno. En este momento, mi Dios amado, le damos gracias, Cristo Jesús, por esta clase, Padre Santo. Señor, gracias, Cristo Jesús, por los que han estado presentes, Padre Santo. Aleluya. Gracias, Señor, le damos por los que están oyendo, Señor, por el medio, Padre Santo. Oh, mi Gracias, Dios amado, Señor, gracias, gracias, Señor. A usted le damos la honra y la gloria, Padre Santo, por su palabra, Señor amado, que es y será y por siempre, Padre Santo bendito. Gracias, Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén. Dios me les bendiga, amados hermanos.